Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que un día como ayer, aclaro que este viene con un día de retraso, pero es muy importante recordar que un día como ayer, un 5 de junio, pero del año 2002, nos dejaba el gran Didi Ramón. Acá lo estoy mostrando en uno de los tantos libros que siempre recomiendo de los Ramones, remera nueva de Megaforce aquí de los Ramones, que bueno, marcó a fuego obviamente. Acá voy sacando todo lo que tengo de Ramones, bueno, algunos de los disquitos, tengo varios más, pero bueno, acá encontré estos dos. Y bueno, Didi Ramón, siempre recomiendo, allá ya voy a hablar de aquel libro, este de Marcelo Govelo, Adiós Ramones, es un clásico, creo que tiene 30 años, es muy bueno, un conocedor de los Ramones. Y quiero arrancar con, mientras suenan las campanas del ocaso, un poco como una bio chiquitita, o mejor dicho, como un currículum o un perfil de Didi. Douglas Glenn Colvin, su nombre real, nació el 18 de septiembre de 1952, o sea, tenía 49 años nada más. En Fort Lee nació en Virginia. Grupos anteriores, ninguno. Así, o sea, su primera experiencia profesional, los Ramones, audicionó para los Neon Boys, los Pre-Television, vaya dato, pero fue rechazado. Cantante favorito, Iggy Pop. Acá me saco recontra el sombrero. Oficios anteriores, escuchen esto: peluquero y dealer. Dealer, ya saben, no voy a decir de qué se trata porque me van a censurar en YouTube. También fue obrero de la construcción. De hecho, ahí cuenta la leyenda que conoció a Johnny. Hobbies: coleccionar reliquias de guerra, que ya voy a leer otras cosas que están relacionadas a eso. Cómic y cocinar. Película favorita: El Exorcista. Recital favorito: Los Stooges. Colores favoritos: rojo, negro, ahí me encantó, amarillo y blanco. Y acá se narra la historia de los Ramones hasta ese 96 en que nos dejaron. O se separaron, mejor dicho. Este libro, si vos sos fanático de los Ramones, esta tiene que ser tu Biblia, de Monte Melnick. En la ruta con los Ramones, Monte Melnick fue de roadie, manager, de todo de los Ramones. De los 2000 y pico de recitales que dieron, faltó a 2, nada más. Acá aparece dibujadito Monte. Didi es este. Qué lindo dibujito. Y además, capítulo extra en la Argentina, que hay una muy interesante aparición o escrito, mejor dicho, creo que es de Ciro Pertucio, Mariano Martínez, ya me voy a fijar bien, este libro de Monte Melnick y de Frank Mayer. Y bueno, Didi, que nació, como decía, en Fort Lee, en Virginia, en los Estados Unidos, y que vivió su infancia, gran parte de su infancia en Berlín, en Alemania. Su padre era un soldado de la Segunda Guerra Mundial, 20 años mayor que su madre, que era alemana. La conoció durante la Segunda Guerra Mundial. Se trasladan a los Estados Unidos y luego vuelven a Alemania por iniciativa del padre. Como decía, no sé si lo dije, 20 años mayor que la madre era el padre, era joven, apenas saliendo de la adolescencia la madre, un matrimonio mal llevado, como se dice comúnmente. Y bueno, Didi tomó mucho de el amor de su madre por el rock and roll, por Elvis, los Beatles, los Rolling, The Kings, que fueron sus primeras influencias. Vuelve con su madre, separada de su padre ya, a los Estados Unidos, y ahí comienza una vida delictiva de Didi que podríamos decir que se endereza con el ingreso a los Ramones. Que acá también vuelvo, antes de hablar de Monte Melnick, un poco de la historia de los Ramones, que está bueno conocerla. Cómo se va formando la banda. Disculpen, yo leo aquí mucho. En marzo del 74 comienza a ensayar allí un grupo de amigos de Forest Hill, apadrinados por Tommy Ederle, que luego sería Tommy Ramón, el batero de la banda. Son John Cummings en guitarra, Johnny; Douglas Colvin, más conocido como Didi, en guitarra rítmica y voz, atención; y Jeff Hyman,
posterior o a la postre Joey Ramón, que era integrante del grupo glam Sniper, francotirador, Sniper creo que se pronuncia, en batería, y un tal Richie en bajo. Vaya uno de Richie Zambora será en batería, quien luego desertará 2 días después del primer ensayo. Bueno, no duró mucho Richie. De una lista de más de 50 nombres eligen el apellido que Paul McCartney usara algunas veces al inicio de la carrera de los Beatles. Ramón lo usaba para pasar desapercibido en los hoteles, no creo que le haya servido de mucho, era Paul McCartney. Deciden utilizarlo todos como apellido de la banda, que es la primera vez que una banda le pone el nombre justamente de la banda como apellido. Después se utilizó muchísimo, sobre todo las bandas ramoneras, pero si no me equivoco son los pioneros en estas técnicas. El 30 de marzo del 74 debutan como trío, Johnny en guitarra, Didi en bajo y voz y Joey en batería, ante 30 personas en el Performance Studio. Ante la imposibilidad de Didi de cantar y tocar el bajo a la vez, Joey pasa de la batería a la voz y Tommy de manager a baterista. El 16 de agosto de 1974 debutan oficialmente como cuarteto ante media docena de personas en un bar del Bowery llamado CBGB. Bueno, un poco de la historia, cómo Didi comienza siendo guitarrista rítmico y cantante, cómo al no poder cantar y tocar pasa al bajo que dejó este muchacho llamado Richie, que fue un fantasma por lo que cuentan ahí, y llega a la banda. Acá quiero leer porque esto también me parece muy interesante. Monte Melnick, que conoció mucho a los Ramones, dice: Didi Ramón, en este apartado dedicado a Didi obviamente. No fue mucho después de su nacimiento, el 18 de septiembre de 1952, en Fort Lee, Virginia, cuando el pequeño Douglas Colvin se retorció y desfiguró, convirtiéndose en el animal sexual que sería Didi Ramón. Criado en distintas partes de Alemania, cuando vivían en Berlín, los padres de Douglas discutían y se peleaban con mucha violencia. Su progenitor era un oficial de carrera, su madre mostraba moretones en los ojos y rasguños, violencia de género. Él rastreaba por todas partes campos de batalla en busca de viejos objetos del Tercer Reich, cosas como machetes, balas, máscaras de gas y cascos. Para cuando se fue a vivir a Queens, Douglas se había convertido en Didi, tocaba la guitarra, consumía estupefacientes y vendía su cuerpo. Era taxi boy. De hecho, en el tema Chinese Rocks se dice que narra de alguna manera esa etapa de su vida Didi. Y, como decía, vendía su cuerpo entre las calles 53 y 3, 53rd and 3rd, que también hay una canción de los Ramones de Didi llamada así. El escenario estaba dispuesto para una estrella de rock de proporciones épicas. Coincido plenamente, y bueno, de primera fuente viene esto de Monte Melnick. Para destacar, Didi, bueno, a fines de los 80 se va de la banda. Luego del disco Brain Drain, que aparece el clasicazo Pet Sematary o Cementerio de Animales, canción que pidió cuando se hace la película, se lleva a la pantalla grande el cuento terrorífico del gran Stephen King. Mary Lambert fue la directora. La condición que puso Stephen King es que la canción principal la hicieran los Ramones, porque Stephen King, no sé si lo sabías, es fanático de los Ramones como quien les habla. Y ahí aparecen en ese video esa canción espectacular, obviamente escrita. Era el principal compositor de los Ramones, Didi. Y luego de ese disco se va y empieza una experiencia llamada Didi King. Se tiró al rap Didi y bueno, no le fue muy bien. Vuelve a las esencias rockeras, por ejemplo con los Ramones, con canciones, homenajes a los Ramones, canciones que eran de él, o no estaba haciendo nada raro. Y siguió componiendo para los Ramones. De hecho, en el último disco, en Adiós Amigos, hay temas de Didi. Entre el 94 y el 95 estuvo viviendo, en el 95 y el 96 estuvo viviendo en la Argentina, en Banfield Este, junto a su novia Bárbara Zampini, que fue rebautizada Bárbara Ramone, con quien tocó y tuvo un proyecto musical. Luego se van a vivir a Holanda, en ese entonces Holanda, luego a los Estados Unidos, vuelve y dejó una huella muy importante, porque bueno, de más está decir que los Ramones fueron, yo creo que es una de las bandas más populares
en la Argentina, bandas extranjeras, por llamarlas de alguna manera, porque alguno me puede decir los Rolling, Kiss, demás, pero yo no creo que no sé, para mí son más grandes los Ramones acá en Argentina y bueno, es una apreciación propia, muy subjetiva, obvio. Y Didi, instalado en la Argentina, dice que en su biografía, muy buen libro llamado Poison Heart, Corazón Envenenado, sobreviviendo a los Ramones, habla de Banfield, ahí donde estuvo viviendo, como un barrio tranquilo y apacible, lo denominaba, que le sirvió para bajar varios cambios viniendo de Nueva York y toda la locura que eso conlleva. Hay un mural de Didi ahí en Banfield, a 2 cuadras de la estación de Bursaco, creo, que es hermoso. Ahí aparece el gran Didi, que, bueno, llegó a estar en el momento en que los Ramones son llevados, inducidos, creo que sí. Inducidos me suena una palabra bastante tenebrosa, pero creo que es así. Son inducidos, llevados al Salón de la Fama en el año 2002, un año después del fallecimiento de Joey. Y es la última aparición y que él, estaban todos vestidos como creo que de saco y él apareció así nomás, o era al revés, no me acuerdo bien, está en el documental de los Ramones. Y él pidió un aplauso para él mismo, porque dice que hizo algo que nunca hubiera esperado o que se hubiera imaginado. Un personaje clave. Se nos va, como decía, un 5 de junio de 2002. Ayer se cumplieron 23 años, poquitos días después de la partida de Ricky Espinosa. ¿Qué año para el punk rock? ¿Qué año, disculpen el término, de mierda? Porque se va Ricky Espinosa, a los días se va Didi y en diciembre se va Joe Strummer. Y no sé si se me está escapando alguien más, pero fue un año tremendo. Y creo que en el 2002, fuera del punk, pero también una muerte que fue muy, muy, muy dolorosa y choqueante, es la de Lane Staley, de los Alice in Chains. Este libro también es muy importante, Marky Ramone, Mi vida en The Ramones. Incluso acá hay un comentario de Stephen King que lo voy a leer. Los Ramones es uno de los grupos de rock norteamericanos más influyentes de todos los tiempos y su historia, contada por el único integrante que sigue con vida y aún sigue, Marky Ramone, es tan entretenida como reveladora. Así que a ponerse la campera de cuero y gaba gaba hey, Stephen King, para que vean que Stephen es fanático de los Ramones. Y acá cuenta Marky, que no es el baterista original, pero uno piensa en la formación, podríamos decir, clásica, y está ahí Marky, cuenta sobre el fallecimiento y cómo lo tocó, porque era con el que más relación tenía con Didi. Dice Marky, 10 semanas más tarde, Didi, 10 semanas más tarde, después de que llegaran al salón, al Hall of Fame, Didi moría de sobredosis en el departamento que compartía con su segunda esposa. No la nombra, es Bárbara Zampini o Bárbara Ramone. Fue ella quien lo encontró tumbado en el sofá con una jeringa en el brazo y no precisamente descansando. Nunca había descansado mucho, al menos no mientras estaba vivo. Creó canciones, poesías, libros y cuadros, tratando de encontrar una paz que le rehuía. Qué frase fuerte esta de Marky, ¿eh? Y todos cuantos le amaban esperaban que en aquella terrible tragedia la hubiera encontrado de algún modo, a esa paz. Bueno, palabras muy sentidas de Marky, realmente lo vuelvo a leer porque he leído este libro, obviamente, y son fuertes, realmente fuertes. Bueno, es un pequeño homenaje a Didi, a Douglas Glenn Colvin, este gran personaje que en septiembre cumpliría 73 años. ¿Qué hubiera sido Didi con 73 años? No llegaron a los 50, igual que Joey. Joey no llegó a los 50. 2 años después, si la memoria no me falla, moría Johnny. Pero bueno, ayer fue el cumpleaños de Gustavo Angelini, quería recordarlo. Al Tao lo quiero mucho, uno de los referentes máximos del rock santafesino. Y con delay, con un día de retraso, no iba a dejar pasar más para recordarlo a Didi Ramón, un personaje clave en la historia del rock, fundamental en los Ramones, bajo, esa forma de tocar el bajo que creo que marcó también una época. Antes el bajo se tocaba de una manera como más, Didi
le puso más, disculpen si hago gestos, si parezco un loco, pero una forma de tocar más rockera, más visceral, que yo no la había visto en otros grupos y creo que también marcó una forma de tocar el bajo y la escritura, porque él era el principal compositor de Los Ramones. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Ramones o Didi en plan solista? Bueno, yo no voy a nombrar, pues me gustan todas las canciones de Los Ramones, así que me voy a evitar esto. Si estás en el canal, no te olvides de poner un me gusta, un comentario, suscribirte, así te va avisando la campanita cuando se viene un nuevo video, pero no te olvides, y mejor dicho, recordá o recordemos que un día como ayer, 5 de junio del año 2002, hace 23 años, nos dejaba el gran Didi Ramón, que acá aparece en el colectivito, la Ramoneta. ¡Viva Didi! ¡Gaba, gaba, hey!